Bienvenidos a Terror Interesante. Este video es una recopilación de accidentes fatales que hemos cubierto anteriormente en este canal. Espero que los disfrutes. El viernes 19 de agosto de 2016, 12 buzos italianos se preparaban para las brillantes aguas azules de la costa de Polonnaruva, Italia. Situada a 200 kilómetros al sureste de Nápoles, Polonnaruva es una hermosa y pintoresca ciudad turística que recibe turistas de todo el mundo cada verano, especialmente buceadores. El plan de buceo del día era visitar el Emersione in Porete, que se traduce como pared sumergida. Este enorme acantilado submarino está salpicado de varias aberturas de cuevas y es un hermoso hábitat natural para todo tipo de vida marina submarina, lo que lo hace perfecto para el buceo. El organizador de la inmersión fue Mauro Cammardella, propietario de un centro de buceo local e instructor de buceo que enseñaba 3 tipos diferentes de certificaciones. Cammardella vivía como si perteneciera al agua y rara vez pasaba un día sin que el hombre de 49 años se metiera en el agua. Junto a él para la inmersión estaba Mauro Tancredi, quien era instructor asistente en el centro de buceo de Cammardella, y su amigo Silvio, de 58 años. Silvio no era instructor de buceo como los otros dos, pero era un experto en buceo y compartía la pasión de Cammardella por la exploración submarina. Además de que Polonnaruva es conocida por sus magníficas formaciones rocosas submarinas y sus misteriosas cuevas, también es conocida por la maldición de Polonnaruva. La ciudad ha tenido varios accidentes de buceo y tragedias a lo largo de los años. En 1984, 2 espeleólogos submarinos se ahogaron durante una inmersión de investigación. Luego, más tarde, 3 buzos de Polonia murieron después de quedar atrapados en una de las cuevas en 1996. También, en 2012, 4 buzos más murieron cuando el techo de la cueva que estaban explorando se derrumbó. Sin embargo, esto no sería algo de lo que preocuparse, porque no tenían planes de entrar en ninguna de las cuevas. Muy pronto, los 12 buzos estaban en el agua, disfrutando de las impresionantes vistas de toda la belleza de estas aguas de Polonnaruva. Un poco más tarde, comenzaron a resurgir a la hora acordada alrededor de las 11:30. Cuando otros 9 buzos salieron a la superficie, esperaron en el agua al organizador de la inmersión y a sus 2 amigos compartiendo con entusiasmo lo que pensaban de la pared de inmersión entre ellos. Teniendo en cuenta la experiencia de buceo de los 3 hombres que aún no habían regresado, había muy poca preocupación entre los demás. Simplemente pensaron que los 3 decidieron extender su inmersión por un tiempo más, o tal vez se encontraron con algo que nunca habían visto antes, o simplemente perdieron la noción del tiempo. Después de que pasó más tiempo, otros comenzaron a sospechar que algo había sucedido realmente. Algunos de los buzos de la excursión se apresuraron a acercarse a la pared para ver si podían ver a alguno de los hombres, pero ninguno de ellos tenía certificación de buceo en cuevas. Obviamente, nadie quería ser agregado a la lista de desaparecidos, por lo que permanecieron fuera de la cueva y continuaron buscándolos en el mar durante la noche. Finalmente se contactó con las autoridades, algo que probablemente debería haber ocurrido al menos medio día antes. Pero en cualquier caso, el cuerpo de bomberos de Polonnaruva llegó algún tiempo después y, aunque estaban entrenados en rescate submarino, sus miembros no eran expertos en buzos de cuevas, por lo que las autoridades se pusieron en contacto con un lugareño de 61 años llamado Fabio. Era otro de los expertos en buceo de Polonnaruva. De hecho, fue el primero en trazar un mapa de una de las cuevas de la pared, llamada Grotta de L. Scaletta. Esto se traduce como Cueva de la Escalera, que recibió su nombre por 2 secciones largas que corren verticalmente. La entrada de la cueva, que tiene solo unos 1.5 metros de ancho, se encuentra en la pared a unos 14 metros por debajo de la superficie. Desde la entrada, el primer túnel se extiende horizontalmente hasta cruzarse con el primer pozo vertical. Al bajar al pozo, el fondo se curva y vuelve gradualmente a la horizontal y luego al final del túnel inferior. Al final de este túnel hay una restricción extremadamente estricta a unos 50 metros por debajo de la superficie. Detrás del fondo de este túnel también hay una combinación de arena y limo, y debido a lo estrecho que es, el limo es una certeza virtual,
especialmente para los buzos de cueva sin experiencia que no saben cómo manejar ese tipo de situación. Cuando Fabio lo trazó, llamó a este estrecho túnel el intestino de Polonnaruva, y sabiendo lo que sabía, tenía la sensación de que esta historia no tendría un final feliz. El intestino también mide unos 16 metros de largo, y las paredes onduladas del interior lo cierran al menos 1 metro en algunos puntos. Si lograban atravesar este túnel, se habrían encontrado con una bifurcación con un túnel encima de ellos y otro en línea recta. Elegir el túnel por encima de ellos los habría llevado de vuelta al nivel del mar, pero todavía estarían encerrados dentro de la roca, dentro de una bolsa de aire, en la parte superior del pozo. Incluso si hubieran terminado en la bolsa de aire, es probable que no tuviera suficiente oxígeno para sostener a una sola persona durante mucho tiempo, y mucho menos a 3. Esto significaba que solo había una esperanza para los hombres, y era si lograban atravesar el intestino, y luego elegían evitar el eje vertical y continuar recto. De haberlo hecho, habrían llegado a la entrada trasera de la cueva para salir al mar abierto al otro lado de la roca, pero Fabio estaba seguro de que si hubieran logrado salir por la entrada trasera, ya los habrían encontrado. No se lo dijo a nadie en el lugar de los hechos, pero Fabio creía que los buzos estaban muertos mucho antes de que se llamara a las autoridades. Justo después de su llegada, le pidieron a Fabio que se sumergiera en la cueva y viera qué podía encontrar. Entró en el agua, se dirigió a la entrada, descendió por el primer pozo vertical y se dirigió al túnel inferior donde se encuentra la abertura del intestino. Cuando entró en el túnel inferior y alumbró con su linterna delante de él, inmediatamente se detuvo y se dio la vuelta. Cuando volvió a la superficie, confirmó a las pobres autoridades que los hombres estaban atrapados dentro del túnel o en la bolsa de aire del segundo pozo vertical. Al parecer, el intestino estaba tan sedimentado que la mayor parte del túnel inferior todavía tenía una visibilidad casi nula. Fabio supo entonces que la única razón para seguir buscándolos era recuperar sus cuerpos. La noticia de los buzos desaparecidos se extendió por Polonnaruva y la reacción fue de pura incredulidad. Parecía que todo el mundo en Polonnaruva conocía a Cammardella y Tancredi en algún nivel y su reputación como buzos altamente calificados. Las redes sociales se llenaron de comentarios y publicaciones expresando amor y esperanza de poder salir vivos de esto sin importar cuán sombrías se vieran las cosas desde el principio. Luego, después de esperar hasta que estuvieron seguros de que el limo se había asentado, los buzos de rescate tardaron solo 4 horas en encontrar Cammardella y Tancredi. Ambos hombres estaban muertos fuera de la entrada del intestino. El limo era tan malo que, a pesar de que Fabio había estado a pocos metros de ellos, no podía ver sus cuerpos. Más tarde, dentro del intestino, el cuerpo de Silvio fue encontrado encajado en una de las secciones más estrechas. Estaba tan firmemente sostenido por la roca que lo rodeaba, que tardó 6 días más en liberar su cuerpo del túnel. Después de su recuperación, se inició una investigación para averiguar qué había sucedido exactamente y, según el informe oficial, este es el escenario más probable. Cuando los 12 buzos llegaron a la pared, se dividieron en 2 grupos más pequeños para explorar. Se desconoce si fue planeado o una decisión improvisada, pero Cammardella, Tancredi y Silvio entraron en la cueva de cualquier manera. Debido a que la cabeza de Silvio estaba mirando hacia la entrada que usaban para entrar a la cueva, parece que los hombres habían logrado atravesar el intestino de manera segura, pero luego, en el camino de regreso, Silvio quedó atrapado. También estaba detrás de ellos cuando se quedó atascado y luchó por liberarse. Luego, debido a lo mal que habían enlodado el túnel inferior, Cammardella y Tancredi salieron de la cueva sin darse cuenta de que Silvio no estaba con ellos. Probablemente se detuvieron por un momento para ver si se estaba quedando atrás, pero después de unos momentos regresaron a la cueva para tratar de encontrarlo. Cuando volvieron a entrar en Scarlata, se desconoce exactamente cuánto aire les quedaba. Sin embargo, se cree que se dieron cuenta de que Silvio no estaba con ellos alrededor de las 11:30. Esto los habría puesto a los 3 en la cúspide de aprovechar su aire de reserva si no hubieran llegado ya a ese punto. Si Silvio hubiera entrado en pánico mientras estaba atrapado en el claustrofóbico pasaje, su frecuencia respiratoria habría aumentado y su suministro de aire habría disminuido mucho más rápido.
Se cree que Camardella y Tancredi perdieron la noción del tiempo y no revisaron sus medidores de aire mientras trabajaban para tratar de salvar a Silvio. El momento en que se quedaron sin aire fue probablemente el primer momento en que se dieron cuenta de que estaban en serios problemas. Camardella y Tancredi son vistos como héroes desinteresados que perdieron la vida mientras intentaban salvar a un amigo. La historia de la trágica muerte de John Jones dentro de la cueva Nutty Putty de Utah es uno de los incidentes de espeleología más conocidos de la historia. De hecho, si has seguido el canal durante algún tiempo, probablemente me hayas escuchado referirme a él en al menos varias ocasiones. Ya sea por el horror y la desesperanza de la situación en la que se encontraba, o porque John era un joven con una esposa embarazada en ese momento, algo en las últimas 24 horas de su vida toca la fibra sensible de muchas personas. Si es una historia con la que no estás familiarizado, John era un aspirante a pediatra de 26 años que entró en la cueva Nutty Putty el 24 de noviembre de 2009, durante una visita con su familia para el Día de Acción de Gracias. John estaba explorando con su hermano, arrastrándose a lo largo de una sección del estómago cuando creyó llegar a un área de la cueva llamada Canal de Parto. Esta zona recibió su nombre por su estrechez y porque parece que estabas naciendo cuando saliste del otro lado. Las únicas áreas más peligrosas que el canal de parto eran las fisuras a lo largo del túnel principal, justo más allá de otra área conocida como el Gran Tobogán, y ahí es exactamente donde terminó John. Con una caída pronunciada a un callejón sin salida, ya era demasiado tarde cuando John se dio cuenta de su error. Horriblemente, no pudo volver a subir, y un esfuerzo de rescate masivo para sacarlo de la cueva fracasó, cuando el corazón de John falló. Los seres humanos simplemente no están hechos para estar boca abajo durante largos periodos de tiempo, porque la sangre comenzará a acumularse en el cerebro, lo que significa que el corazón tiene que bombear más fuerte para combatir los efectos de la gravedad. Durante un periodo de tiempo lo suficientemente largo, no importa cuán joven o en forma esté alguien, el corazón se sobrecarga tanto que se detiene. Después de que se confirmara la muerte de John, se tomó la decisión de dejar su cuerpo en la cueva. Menos de 10 días después de su fallecimiento, la entrada a la cueva de Nutty Putty fue sellada con hormigón, lo que garantiza que nadie vuelva a entrar en ella. Lo que la mayoría de los relatos de su historia omiten, sin embargo, es que la muerte de John fue la gota que colmó el vaso para la cueva de Nutty Putty. Cuando se abrió, la cueva atrajo todo tipo de aventureros, cuando probablemente debería haber sido un lugar restringido solo a espeleólogos experimentados. Era más popular entre los Boy Scouts y los estudiantes de secundaria y universitarios, y hubo una serie de emergencias y llamadas cercanas a las que el funcionario de la ciudad, el condado y el estado tuvieron que dedicar recursos. Solo entre los años 2000 y 2005 se llevaron a cabo 7 misiones de rescate en la cueva de Nutty Putty, con un promedio de más de una por año. En 2004, Brock Clark, de 16 años, fue rescatado de lo que posiblemente sea la misma presión que ahora ocupa el cuerpo de John. 2 semanas después, David Crowther, de 23 años, se quedó atrapado durante 8 horas antes de ser rescatado. Luego, en 2001, 2 Boy Scouts llegaron a algunos de los confines más profundos de la cueva, más allá del canal de parto antes de quedarse atascados. Afortunadamente, los rescatistas tardaron solo 4 horas en liberarlos y, irónicamente, el área en la que quedaron atrapados los Boy Scouts se llamó Scout Eater después del incidente. Afortunadamente, la mayoría de las misiones de rescate llevadas a cabo en la cueva Nutty Putty desde que se exploró por primera vez en 1960 tuvieron finales felices, pero el personal de emergencia y los funcionarios del gobierno sabían que la buena fortuna eventualmente se agotaría, y eso es lo que sucedió cuando la de John se convirtió en la última, de una serie de misiones de rescate que agotaron los recursos. 10 años antes de la muerte de John, 2 jóvenes de 17 años fueron casi los que sellaron el destino y la entrada de Nutty Putty. A Chris Morrow y Chris Hale les encantaba el aire libre y, al ser estas las últimas vacaciones de verano de sus vidas en la escuela secundaria, planeaban exprimirlo todo lo que pudieran. Junto con un grupo de amigos, los adolescentes de Salt Lake City condujeron hacia el sur casi 113 kilómetros hasta el área de estacionamiento de la cueva Nutty Putty.
El plan era que el grupo acampara en la zona esa noche y luego se dirigiera a la cueva a la mañana siguiente, así que prepararon sus tiendas y se instalaron para pasar la noche. A la mañana siguiente, alrededor de las 9 en punto, el grupo entró en la cueva y después de algunas exploraciones preliminares, Morro y Hell se separaron del grupo y se dirigieron al canal de parto, ubicado a unos 37 metros bajo tierra. Después de arrastrarse por los estrechos pasajes durante un tiempo con Morro a la cabeza, creyeron que habían llegado al canal de parto y comenzaron a abrirse paso, pero Morro se metió en el túnel equivocado. Mientras lo hacía, entró en la pendiente descendente de cabeza boca abajo. Luego comenzó a abrirse paso, aspirando su estómago como lo necesitaba cuando la roca circundante apretaba todo su cuerpo, casi hasta detenerse por completo. Hell estaba justo detrás de él y ya había descendido por el túnel, cuando Morro se dio cuenta de que habían cometido un horrible error. Mirando hacia adelante con su linterna, Morro no podía ver nada más que paredes de roca. Era un callejón sin salida. Morro volvió a llamar a Hell para hacerle saber lo que acababa de ver y decirle que retrocediera, pero también estaba en un gran problema. Lo había alcanzado llevando las rodillas hasta el pecho mientras intentaba arrastrarse a través de la fisura, y eso lo atrapó en su lugar. Esto significaba que ambos estaban completamente atrapados en el túnel, boca abajo, sin forma de liberarse. Afortunadamente, sus amigos los encontraron como resultado de sus gritos y salieron de la cueva para pedir ayuda. Y en menos de una hora, unos 40 rescatistas llegaron para comenzar a tratar de liberar a los adolescentes. Mientras se organizaba el esfuerzo afuera, Morro y Hell recibieron comida y agua de sus amigos, pero no pasó mucho tiempo antes de que los rescatistas estuvieran dentro de la cueva y se dirigieran a los dos adolescentes. Sin embargo, antes de nada, los rescatistas necesitaban evaluar la situación y les hicieron a Morro y Hell un puñado de preguntas sobre sus respectivas posiciones y cómo se sentían. Pasaron varias horas sin que se notara poca actividad sobre ellos, pero los dos amigos mantuvieron el ánimo en alto. Charlaron entre ellos, oraron juntos e incluso se burlaron de sí mismos por terminar en esa situación. Cuando uno de ellos empezaba a sentir pánico, el otro estaba allí para calmarlo. Fuera de la cueva, no sería hasta última hora de la tarde, cuando la madre de Morro fue notificada de que su hijo estaba atrapado. Tan pronto como se enteró de lo que sucedió, se dirigió directamente a la cueva Nutty Potty. A lo largo del viaje, no dejaba de pensar en una vez que se despidió de él el día anterior. Ella estaba visiblemente preocupada y él hizo todo lo posible para aliviar sus preocupaciones, diciéndole que lo que planeaba hacer era totalmente seguro. De vuelta en el interior de la cueva, después de comprender mejor la situación, los rescatistas creyeron que la mejor manera de sacarlo sería tirar de ellos con una cuerda atada a sus pies. Un miembro del equipo de rescate se deslizó hasta la casa de Hell y le ató una cuerda alrededor de los tobillos antes de volver a subir. Cuando la fisura estuvo despejada, los rescatistas se retiraron mientras Hell se abría paso para liberarse de las rocas que sobresalían y que habían estado acosando su espalda desde la mañana. Alrededor de las 10:30 de la noche, 12 horas después de quedarse atascado, Hell finalmente estaba libre. Tardarían unas horas más en llegar a Morro, pero eventualmente fue rescatado y se unió a su amigo afuera para recibir atención médica. Los chicos se abrazaron y compartieron otra risa sobre la situación que podría haber tenido un final mucho peor. Ambos lograron escapar con solo unos pocos rasguños menores. Morro incluso dijo después que había seguido diciéndose a sí mismo que no era claustrofóbico para evitar perder la calma. Si te estás preguntando si se volvió claustrofóbico o no como resultado de su experiencia, Morro en realidad regresó a la cueva Nutty Potty 2 veces más antes de que finalmente se cerrara en 2009. En una de esas visitas, incluso regresó al mismo lugar en el que se quedó atrapado, pero logró salir sin ningún incidente. El 25 de febrero de 2022, en la plataforma de Bears, en Pointe de Pierre, los hombres de LMCS, Faisal Kirben, Qasim Ali Jr., Rishi Nagasar, Youssef Henry y Christopher Budram, se encargaron de los trabajos de mantenimiento de un oleoducto inactivo. El oleoducto pertenecía a Paria Fuel Company, una compañía petrolera estatal de Trinidad y Tobago. La tubería en cuestión era una tubería en forma de U de 76 centímetros que corre a lo largo del lecho marino.
Fue diseñada para transportar petróleo desde el Ver 6, donde los barcos descargan su petróleo, hasta el Ver 5, la refinería. Si bien hubo cierto riesgo, el equipo de buceo de 5 personas estaba bien preparado y eran buzos experimentados. El equipo colocó un tubo de aire dentro de una campana de buceo, un hábitat único con forma de cubo de 2.4 metros. La estructura de buceo proporcionó un espacio de trabajo seco para el equipo de mantenimiento de LMCS. LMCS instaló la estructura cúbica sobre la tubería al Ver 6 para desplazar el agua dentro del área de trabajo. El cubo creó una bolsa de presión de aire que expulsa el agua del océano para crear un espacio de trabajo apropiado. Una vez lista, esta área de trabajo permitió a la tripulación quitarse el equipo de buceo y utilizar sus herramientas de forma segura para realizar su trabajo esencial. Sin duda, habían completado el procedimiento cientos de veces. Mientras los 5 buzos veteranos cumplían con sus deberes, todo seguía como de costumbre. Hasta que dejó de serlo. La compañía instaló un tapón inflable 2 semanas antes para proteger el aceite de la tubería y evitar la contaminación. La línea no estaba en servicio entonces, aunque se podía poner en servicio cuando fuera necesario. La industria llama a esto piernas muertas y no está exento de riesgos. Si bien este es un procedimiento estándar, el proceso requiere una planificación intensa, una evaluación de riesgos del proceso y un monitoreo cercano. Prepararse para trabajos de mantenimiento como este puede llevar días, si no más. Desafortunadamente, esto probablemente significa que la compañía petrolera no estaba dispuesta a prepararse para una operación segura. Pero como la mayoría de los empleados, los 5 buzos seguían órdenes. Los buzos descendieron a su lugar de trabajo sin darse cuenta de la sorpresa. Resulta que los tapones inflables como este están presurizados, reteniendo el aire a alta presión en la campana de buceo y el aire a baja presión en la propia tubería. Estos acontecimientos crearon la fórmula perfecta para el desastre. Una vez que Ali Jr. entregó una llave inglesa a sus compañeros de tripulación en la campana de buceo, comenzaron a aflojar la válvula para liberar el tapón. Los 5 buzos no fueron advertidos. Tan pronto como soltaron el tapón, la diferencia de presión convirtió el interior de la tubería en un vórtice implacable, succionando despiadadamente aire, agua, personas y equipos en sus profundidades. El poder de la succión era demasiado fuerte y un torrente de agua surgió en la campana de buceo, convirtiendo su santuario en una trampa mortal. La repentina afluencia de agua y el diferencial de presión desataron una fuerza que arrastró a los hombres y sus herramientas hacia la estrecha tubería. En un abrir y cerrar de ojos, se encontraron lanzándose violentamente a través de un remolino de agua y aceite durante 90 agonizantes segundos, luchando por el oxígeno. De repente, se detuvieron. Se reunieron y evaluaron sus posiciones en la tubería, dándose cuenta de la gravedad de su situación. Descubrieron que el violento tornado de agua, aire y petróleo los dejó asentados en algún lugar de la línea, donde una bolsa de aire les permitía respirar. Su lucha por la supervivencia no había hecho más que empezar. Los hombres quedaron atrapados dentro de una tubería de petróleo de 365 metros de largo, desorientados, heridos y aterrorizados absolutamente. En medio de este caos y miedo, los hombres trataron de comunicarse y mantener el ánimo de los demás. Sin embargo, la realidad de su situación aplastó cualquier esperanza de supervivencia. La GoPro que había estado con ellos durante la inmersión grabó cada segundo de su difícil situación, capturando el terror y los sonidos de la lucha mientras los hombres luchaban por sus vidas. Chris inicialmente creyó que habían sido arrojados a través de la tubería de cabeza, por lo que tuvieron que arrastrarse hacia atrás para salir de la tubería. Pero Qasim, Yusuf y Faisal estaban seguros de que habían entrado con los pies por delante, por lo que confió en el juicio de la mayoría. Como el buzo menos herido, Chris colocó sus pies sobre los hombros de Qasim. Luego le dio instrucciones a Qasim para que reuniera al resto del grupo, e instruyó a Faisal para que empujara a todos, ya que él estaba en la parte de atrás. Unidos como una cadena con Chris al frente, comenzaron a tratar de salir de la tubería, abriendo paso a través de residuos de aceite espesos y resbaladizos, y una oscuridad total era insoportable. Lidiar con huesos rotos, ojos ardientes, ardor en la garganta y una incomodidad extrema los agobiaba. Su progreso era terriblemente lento y el final no estaba a la vista.
Los hombres siguieron orando y moviéndose lo mejor que pudieron. Finalmente se encontraron con 2 tanques de oxígeno con los reguladores aún conectados. Chris informó a los hombres que respirar el aire dentro de la tubería podría hacerlos delirar y sentir náuseas. Les aconsejó que tomaran pequeños sorbos del tanque a intervalos para mantener el oxígeno limpio en su sistema. Aunque encontraron tanques de oxígeno, los niveles de agua aumentaron a medida que avanzaban. Christopher notó que algunos miembros del grupo tenían dificultades para respirar y sufrieron varias lesiones. Otros estaban bloqueados y no podían moverse. Decidió comprobar cuánto subiría el agua si continuaban. A medida que avanzaba, Chris llegó a un descubrimiento horrible. El siguiente segmento de la tubería estaba completamente bajo el agua y con solo 2 tanques de oxígeno para 5 personas, no era seguro seguir adelante. Sabiendo esto, Chris tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. Tuvo que seguir solo para conseguir ayuda para todos. Después de explicarles la situación, acordaron que era su única oportunidad y le dieron a Chris uno de los tanques de oxígeno. Chris prometió que conseguiría ayuda y volvería por ellos y se fue. Todavía sin estar del todo seguro de si iba en la dirección correcta y de cuánto aire le quedaba en el tanque, nadó a través de la sección sumergida con el tanque frente a él, con la esperanza de encontrar otra bolsa de aire pronto. Toda la tubería tenía secciones inundadas y algunas contenían bolsas de aire. Después de luchar para abrirse camino bajo el agua, se dio cuenta de que su oxígeno se estaba agotando en función de la calidad del aire. Con sus instintos de buceo a toda marcha, respiró el último aire de su tanque. Como si el destino hubiera intervenido, su tanque chocó con otro objeto metálico que tenía delante. Era otro tanque de oxígeno. Rápidamente trató de encontrar el regulador del nuevo tanque. Después de luchar en la oscuridad total, finalmente lo encontró. Pero el regulador no tenía boquilla, así que se lo metió todo en la boca. Su boca estaba cubierta de lodo aceitoso, pero se las arregló para respirar aliviado del tanque. Sabía que no podía detenerse y continuó con todas sus fuerzas, sin saber cuánto tiempo podría sobrevivir. Mientras trepaba por la tubería, finalmente entró en otra bolsa de aire. Sin embargo, instintivamente, sabía que su única escapatoria era regresar a la escalera. Desafortunadamente, esta sección de la tubería estaba medio llena de agua. Encontró otro tanque de aire y llegó a la última sección inundada antes de la contrahuella. En ese momento, escuchó a Faisal gritar su nombre. Había estado siguiendo a Chris y le pidió que lo esperara antes de entrar en la última sección inundada. Pero Chris le dijo que no podía esperar más. Llevaban demasiado tiempo en la tubería y que se les estaba acabando el tiempo. Continuó hasta que encontró el recodo de la tubería que esperaba que lo llevara a la salvación. Después de lo que parecieron horas, la siguiente decisión decidiría su destino. Era el momento de la verdad. O este era el ver 5, que estaba sellado por un tapón, o este era el ver 6, de donde vinieron. Cuando se decidió por tercera vez a morir con un último empujón de determinación, se puso en marcha hacia la escalera. Mientras Chris continuaba nadando, se dio cuenta de lo cansado que estaba, pero estaba decidido a salir y salvar a su tripulación. Chris finalmente llegó a la parte superior de la tubería. Aunque sobrevivió a la terrible experiencia, aún no había terminado. Christopher le comunicó la situación al personal de atención médica y relató tantos detalles como pudo sobre los hombres y su posición. Desafortunadamente, el resto del equipo de LMCS no podía creer la historia de Christopher. La compañía asumió que el oleoducto estaba lleno de petróleo y que los tanques de oxígeno que tenían solo les darían 1 hora de aire cada uno. Los buzos de rescate del equipo LMCS se zambulleron y golpearon la tubería, tratando de encontrar dónde estaban los hombres. Recibían los sonidos satisfactorios de alguien que golpeaba, lo que sin duda les daba esperanza a los hombres atrapados. Pero el equipo de LMCS aún no había encontrado la manera de sacarlos. A medida que pasaban las horas, los 4 buzos heridos estaban lidiando con la disminución del aire, una cortina de vapores de petróleo sofocantes, el aumento del agua de mar y el dióxido de carbono. Aunque parecía que Carrier Trading Company y LMCS inicialmente salvarían a los 4 hombres, nunca llegó un rescate. La empresa retiró los 4 cuerpos restantes días después de que comenzara el incidente.
Realizaron autopsias, pero nadie pudo ponerse de acuerdo sobre cuándo murió cada hombre. Las autoridades decidieron que sobrevivieron hasta el sábado, pero algunos especularon que uno duró hasta el lunes. Una investigación sobre las trágicas muertes concluyó que el propietario del oleoducto, Paria Fuel Trading Company, debía ser juzgado por negligencia grave y homicidio involuntario. Según el informe de 380 páginas elaborado por la Comisión de Investigación, con un costo de $15.5 millones, Paria no había cumplido con su deber de cuidar a los buzos. El informe no solo culpó a los deficientes procedimientos operativos de la compañía por el desastre, sino también a su negativa rotunda a permitir una misión de rescate para los buzos que permanecieron atrapados, heridos y vivos, dentro de las bolsas de aire dentro del oleoducto. El informe también decía que la empresa para la que trabajaban los buzos, Land and Marine Construction Services, o LMCS, que fue contratada por Paria para realizar el procedimiento de mantenimiento, era igualmente culpable del resultado del desastre, aunque no sería procesada penalmente, ya que Paria le había impedido efectivamente continuar con el rescate. El informe de la Comisión de Investigación dijo que la tragedia fue causada por la metodología adoptada tanto por Paria como por LMCS para eliminar el contenido de la tubería, que creó un peligro de presión diferencial latente, también conocido como delta P. Un vacío dentro de la tubería hizo que cualquier cosa dentro del área inmediata fuera succionada hacia adentro bajo una gran presión, tan pronto como fue abierta por los buzos. Con 4 hombres atrapados en el interior, los buzos de rescate estaban preparados para regresar a la escena una vez que Bodram hubiera sido llevado a la superficie, pero el gerente de operaciones de la terminal de Paria, Colin Papper, quien administraba el sistema de comando de incidentes de la compañía, se negó a permitirles intentar un rescate. Argumentando durante el juicio que había tomado la decisión para evitar que se perdieran más vidas, el informe concluyó que no había actuado razonablemente, que había perdido el tiempo esperando a que un dron con cámara devolviera imágenes desde el interior del oleoducto y que no había calculado cuánto aire necesitaría cada uno de los hombres para sobrevivir. Además, tampoco se hizo ningún intento de interactuar con los mejores expertos del país en buceo comercial que habían llegado al lugar. El buzo sobreviviente, Christopher Bodram, que no ha podido volver a trabajar tras la muerte de sus colegas, dijo que acogía con beneplácito las conclusiones del informe, pero que no confiaba en que se presentaran cargos penales contra Paria. Pero se alegra de que la comisión de investigación haya hecho su trabajo bien y con honestidad. Y esperaba que las recomendaciones fueran consideradas y aplicadas por las industrias marítima y submarina. Gracias por acompañarnos en este emocionante viaje a través de los accidentes más fascinantes. Recuerda suscribirte para no perderte ni un solo episodio lleno de intriga y asombro. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los límites de lo inesperado.